Buenos días. Bruno Latour fue conocido en las primeras etapas de su trayectoria por su enfoque empírico y multidisciplinario, abarcando la sociología, la filosofía de la ciencia, la antropología, la economía. Sin embargo, un rasgo constante en su pensamiento ha sido su interés en las formas de existencia y en la manera en que éstas se relacionan entre sí. Desde esta perspectiva, su obra ha sido clave para el posthumanismo contemporáneo, ya que desmantela las jerarquías tradicionales entre lo humano y lo no humano, proponiendo una ontología donde todos los actores, humanos, animales, objetos técnicos, fenómenos naturales, etc., todos tienen agencia y participan en la construcción del mundo. En uno de sus primeros libros, Irreducciones, Latour establece un principio fundamental, que dice: nada puede reducirse a nada más, nada puede deducirse de nada más, todo puede aliarse con todo lo demás. Esta afirmación se enfrenta a las categorías tradicionales de la metafísica y la epistemología modernas, que han privilegiado al sujeto humano como centro de la realidad y de la producción de conocimiento. Según Latour, el mundo está compuesto por actores o actantes, que les llama también, todos ellos situados en el mismo plano ontológico sin que unos sean más esenciales que otros. Su teoría del actor red, muy célebre, enfatiza que las relaciones entre estos actantes no son estáticas, sino procesos dinámicos de mediación y traducción. No existe una esencia estable de los objetos o los sujetos. Más bien, cada entidad es lo que hace en relación con otras entidades. De este modo, el conocimiento, la tecnología, los fenómenos naturales e incluso las instituciones humanas emergen de redes de interacciones que constantemente se reconfiguran. Este planteamiento de Latour encuentra paralelismos significativos con algunas pensadoras poshumanistas. Por ejemplo, con Donna Haraway al respecto de los ensamblajes tecnocientíficos de los que ésta habla. Estaría bien recordar que, al igual que Latour, Haraway rechaza la dicotomía entre naturaleza y cultura, como luego vamos a ver más en concreto cuando Latour hable del problema ecológico. En la obra Staying with the Trouble y otras, introduce Haraway el concepto de ensamblaje tecnocientífico, donde los organismos, las máquinas y los discursos se entrelazan inextricablemente. También aparece su idea de simpoiesis, que sería algo así como una coproducción continua que no tiene un centro y que refleja el rechazo de Latour a cualquier forma de jerarquización ontológica. Aquí creo que hay una resonancia importante. Del mismo modo lo hay con respecto a Karen Barad y el concepto de intraacción, que aparece en su libro Meeting the Universe Halfway, donde postula Karen Barad que las entidades no preexisten a sus relaciones, sino que emergen en lo que ella llama intraacción y que distingue de interacción. Esto sería semejante con la teoría del actor red de Latour, donde los actantes no tienen una agencia, digamos que intrínseca, sino que su capacidad de actuar depende de las redes en las que están inscritos. Mientras que Latour adopta un enfoque, digamos, sociotécnico, Karen Barad lo amplía desde la física cuántica, mostrando que la materia misma, como veremos después, se co-constituye, digamos, en sus relaciones. La propuesta de Latour implica, por tanto, una ontología en la que la agencia no es exclusiva del sujeto humano, y esto va en contra de toda la tradición filosófica moderna que, como decía, ha concebido al humano como el único agente con capacidad de transformar el mundo. Desde el posthumanismo, sin embargo, esta reconfiguración de la agencia permite pensar nuevas formas de subjetividad y relacionalidad que vayan más allá del antropocentrismo. Si en la modernidad la relación fundamental era la del pensamiento y el mundo, en Latour la pregunta se amplía a una multiplicidad de interacciones igualmente relevantes para la constitución de la realidad. En este sentido, su visión es clave para la teoría
posthumanista que insiste todo el rato en la interdependencia radical entre humanos, tecnologías y entornos. Además, como decía antes, uno de los principios fundamentales en la obra de Latour es la idea de irreducibilidad, lo que es irreducible a otro. Según este principio, ningún objeto es reducible o irreducible a otro. Esto significa que no podemos explicar un fenómeno apelando a una única causa o a una esencia subyacente. En lugar de buscar explicaciones trascendentales o estructuras universales, Latour propone analizar cómo las entidades se vinculan en redes específicas y cómo generan efectos en su interacción. Este principio lleva a Latour a rechazar cualquier tipo de jerarquía ontológica fija, pues en su modelo todos los actantes, sean humanos, animales, objetos técnicos, instituciones, conceptos, etcétera, coexisten todos en el mismo plano de existencia. Y la agencia no es exclusiva del sujeto humano, sino que se distribuye entre múltiples actores que se afectan mutuamente. Creo que esto también encuentra una resonancia interesante en el pensamiento de Rossi Braidotti, que tiene este concepto de subjetividad nómada, que también confronta las categorías fijas y también propone una subjetividad relacional que está en constante transformación. Para Braidotti la identidad, de hecho, no es algo estable ni esencial, sino un proceso dinámico en el que influyen las relaciones con lo humano y lo no humano. Por tanto, si en la modernidad el sujeto se concebía como una entidad cerrada y autónoma, en la visión de Latour y en la de Braidotti, en ambas, esto se torna poroso, relacional y múltiple. En ambos casos la subjetividad no preexiste, sino que se configura en sus conexiones con otros elementos de la red. No hay un ser esencial, digamos, que defina a los sujetos, sino que estos emergen a través de ensamblajes que están en constante cambio, y la relación entre los actantes es constitutiva, es decir, no hay identidad sin interacción con otros. Para Braidotti, de hecho, el posthumanismo debe asumir un modelo de subjetividad que no se base en la oposición sujeto-objeto ni en la idea de una esencia humana. En este sentido, su enfoque podríamos decir que es una extensión del principio de Latour de irreducibilidad. Si nada puede reducirse a una única causa o esencia, tampoco la subjetividad se puede entender en términos esencialistas. Entonces, el pensamiento de Latour y de Braidotti permite imaginar una subjetividad que no esté centrada en la conciencia individual, sino en un entramado de relaciones en constante transformación. Y esto es clave para el posthumanismo contemporáneo, que piensa en identidades múltiples, móviles, abiertas a la coproducción con otros agentes, sean humanos o no humanos, y por tanto la subjetividad nómada de Braidotti y la ontología relacional de Latour convergen al menos en una crítica al esencialismo y en una apuesta por una realidad donde lo que importa no es qué es cada entidad en sí misma, sino cómo se relaciona y qué efectos genera en su red de interacción. En este sentido, ambos ofrecen herramientas conceptuales importantes para repensar la subjetividad más allá del humanismo clásico y de las categorías fijas de la modernidad. Y luego, por último, quería referirme a la visión que creo que es innovadora sobre la crisis ecológica contemporánea que tiene Latour en su obra Cara a cara con Gaia, donde argumenta que el cambio climático no puede entenderse como un fenómeno puramente natural ni exclusivamente social, sino como una manifestación de la interdependencia radical entre humanos y no humanos. En este sentido, su pensamiento desmonta la dicotomía moderna entre naturaleza y cultura, como decía antes, proponiendo un modelo donde la ecología es inseparable de las dinámicas sociotécnicas y políticas. Latour sostiene que la crisis ecológica es el resultado de una concepción equivocada del mundo en la modernidad.
Durante siglos el pensamiento occidental ha operado bajo la premisa de que la naturaleza es un dominio separado, pasivo y gobernado por leyes universales, mientras que la cultura es el espacio de la acción y la transformación. Y esta distinción ha llevado a la explotación del entorno sin reconocer su agencia propia. Desde la perspectiva de la teoría del actor red, Latour propone que los fenómenos, y en concreto los fenómenos ecológicos, deben entenderse como ensamblajes, donde interactúan actores humanos y no humanos. El cambio climático, por ejemplo, no es simplemente una consecuencia de la actividad humana sobre un fondo pasivo llamado naturaleza, sino una red de interacciones donde gases, océanos, industrias, instituciones políticas y economías globales forman una estructura inestable y constantemente negociada. En la lectura que hace Latour de la hipótesis de Gaia de Lovelock, introduce una perspectiva relacional y procesual. Es decir, a diferencia de una visión holística u organicista que concibe a la Tierra como un superorganismo estable, Latour describe a Gaia como un ensamblaje dinámico y caótico, compuesto por una multiplicidad de actores que se afectan mutuamente. Gaia no es una totalidad unificada ni un ente trascendente, sino un campo de fuerzas que está en constante transformación. Y aquí encontramos un paralelismo con Haraway, quien en Staying with the Trouble enfatiza la necesidad de pensar en términos de coproducción y la anteriormente mencionada simpoiesis, donde la Tierra y sus relaciones son lo fundamental, es decir, la Tierra como tal y sus habitantes no preexisten a sus relaciones, sino que emergen, en todo caso, en el transcurso de interacciones mutuas. Para Haraway como para Latour no hay un afuera, digamos, de la crisis ecológica, sino que estamos implicados en ella y formamos parte de los ensamblajes que la constituyen. Y esto también, el reconocimiento de esta agencia distribuida, también resuena con las propuestas de Karen Barad y de Rossi Braidotti. Con Karen Barad respecto a la interacción, porque va a sostener que la materia, va a sostener Karen Barad, que la materia no es un fondo pasivo sobre el que actuamos, sino que participa activamente en la producción de la realidad. Y en este sentido, la visión de Latour sobre Gaia como un ensamblaje coincide con la idea de Barad de que no hay entidades separadas antes de sus relaciones. Y respecto a Braidotti, su llamada a una subjetividad postantropocéntrica encuentra en Latour un antecedente clave, pues ambos insisten en que la crisis climática no puede abordarse desde un modelo de humanidad separada del mundo, sino desde una reconfiguración de la relación entre organismos, tecnologías y sistemas planetarios. Entonces, a partir de la obra de Latour podemos pensar una ecología que no sea solo una disciplina científica o una preocupación política, sino una transformación filosófica que afecta a nuestra concepción de la realidad. Al igual que Haraway, Barad y Braidotti, Latour nos empuja a abandonar el antropocentrismo y a reconocer la agencia de lo no humano en los procesos que nos constituyen. La crisis ecológica no es un problema externo a la humanidad, sino un síntoma de la necesidad de repensar las relaciones entre sujetos, objetos y sistemas planetarios. En este sentido, la ecología filosófica de Latour, en línea con todo lo anterior, se convierte en una pieza clave dentro del pensamiento posthumanista al ofrecer herramientas conceptuales para comprender la crisis ambiental no como un desafío técnico, sino como una cuestión ontológica y política que requiere nuevas formas de pensamiento y acción. Muchas gracias.